Vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a hablar sobre, como tú lo ves ahí en pantalla, osteología. La osteología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. El cuerpo humano va a estar formado en total, el esqueleto va a estar formado por ¿cuántos huesos? 206. ¿Sí? Sin embargo, si yo te pregunto, señorita, ¿cuántos huesos tiene usted? Depende, muy bien. ¿Depende de qué? Muy bien, perfecto. Depende del número de huesos de su compañera en el coxis. La respuesta es incorrecta. Porque si hablamos del número de huesos, el coxis se cuenta como uno solo. ¿Sí? Ahora vamos a ver ello. Sin embargo, si tú me preguntas a mí cuántos huesos tengo, yo te respondo 257. Yo, personalmente. Cada uno de nosotros tiene un número particular de huesos. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque hay huesos que no se cuentan dentro de estos 206, que son los huesos supernumerarios o wormianos, ubicados en las suturas, ¿sí? Ubicados en las suturas. A veces algunas personas tienen algunos huesos sesamoideos. Por ejemplo, si te sacas una radiografía de mano, muchos de los humanos tenemos dos huesecitos sesamoideos al lado y acompañando al pulgar, dos pelotitas óseas. Algunos solamente tienen una y algunos no tienen ninguna, ¿sí? Entonces, esas variaciones hacen que el número de huesos en cada persona sea un número particular. El esqueleto lo vamos a dividir de la siguiente forma. Esto de acá tú lo conoces como cráneo, ¿verdad? Sinónimo de cráneo, calavera. Calavera. Aunque muchos creen que calavera es sinónimo de esqueleto, pues el día de hoy estás aprendiendo que calavera es el sinónimo de cráneo. ¿Cuántos huesos posee el cráneo? 22 huesos. 22 huesos constantes. Esos 22 huesos se van a dividir gracias a un plano y a una línea llamada el plano de Frankfurt, ¿sí? En huesos que están por arriba del plano de Frankfurt y huesos que están por debajo del plano de Frankfurt. ¿Bien? Entonces vamos a marcar eso. Esta línea, ¿cómo se llama? Plano orbitomeatal. Orbitomeatal. Para los primeros que meatal, los que tienen un primer contacto con anatomía, deben saber que en anatomía se utilizan mucho los epónimos. Entonces, el nombre anatómico internacional es plano orbitomeatal. El nombre en epónimo es Frankfurt. Frank, con K, y termina en Fort, así. Plano de Frankfurt. ¿Cómo se divide entonces el cráneo? Por ese plano, en dos partes. La parte superior se llama neurocráneo. La parte inferior se llama viscerocráneo. El neurocráneo está compuesto por 8 huesos. ¿Y el viscerocráneo por cuántos entonces? Tú dices 14, ¿no? Pero la respuesta es 15. ¿Por qué, Doc? ¿Es que acaso no sabes sumar? 8 más 15 es 23, no 22. Porque hay un hueso que se cuenta tanto para el neurocráneo como para el viscerocráneo. ¿Cómo se llama ese hueso? Etmoides, ¿sí? El hueso etmoides es el hueso que está tanto en el neurocráneo como el viscerocráneo y se cuenta en ambos, por eso uno más da la cuenta total. ¿Hasta aquí alguna pregunta o interrogante? Los siguientes huesos se estudian en lo que llamamos cuello. En el cuello, chicos, ¿cuántos huesos hay? 7 vértebras cervicales más el hueso flotante que es el ioides, tenemos un total de 8 huesos, ¿sí? 8 huesos. En lo que llamamos tórax, tenemos un total de 37 huesos. ¿Cuáles son esos 37 huesos? Si lo quieres contar, son 12 pares de costillas, 12 pares, o sea, en total serían 24, eso lo multiplicas por 2. Tenemos 12 vértebras torácicas, hasta ahí son 36, y un hueso llamado esternón, ¿sí? Y un hueso esternón. Con respecto al miembro superior,
Cuando veamos netamente este capítulo, en una de las clases que yo ya te he mencionado, el miembro superior, vamos a decir que tiene un total de 32 huesos. Doc, si el miembro superior tiene 32 huesos, ¿cuántos tiene el miembro inferior? Ah, ya, el miembro inferior tiene un hueso menos. O sea, en el miembro inferior hay 31. ¿Sí? 31 huesos. Ahora, la columna vertebral es tema aparte, ¿ah? La columna vertebral dentro de la anatomía topográfica no se podría clasificar en algún lugar, sino que toma parte de lo que vendría a ser cuello, toma parte de lo que vendría a ser tórax, abdomen, inclusive lo que llamamos pelvis, ¿no? Esto, columna vertebral, se puede estudiar de dos maneras en cuanto a la osteología. La columna vertebral puedes decir tú que tiene 26 huesos, si lo quieres contar por esta terminología, número de huesos, o en su defecto tiene 32 a 34 vértebras. Y ahí viene la primera interrogante, ¿no es lo mismo huesos que vértebra? La respuesta creo que es evidente, no es lo mismo. Huesos y vértebras, cuando hablamos de columna vertebral, no es lo mismo. Veamos. ¿Cómo se llama lo que estoy tocando acá? El totó del esqueleto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Se ve? Uy, no se ve. Pensé que se veía. A ver, ¿cómo se llama este hueso? Sacro. ¿Correcto? Ese hueso se llama sacro. Hueso. Sin embargo, si lo cuento como vértebras, ¿cuántas vértebras son? 5. Siempre hay más vértebras que huesos. En la columna vertebral, un conjunto de vértebras forman huesos. ¿Y eso es donde se ve? En sacro y en el coxis. ¿Sí? En el coxis. Considerado como hueso es uno nada más, el coxis. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí hemos hecho un recuento rápido de lo que vendría a ser los huesos del esqueleto humano. ¿Sí? Si no tienes ninguna pregunta, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ojo, Canicova, ¿cuántos huesos tiene el miembro superior? Se responde 64. ¿Por qué? Claro, porque son dos, pues. Si te hablan de huesos del miembro superior, usualmente el miembro superior en anatomía lo entendemos como ambos, a menos que te digan de un miembro superior. ¿Bien? Entonces, los huesos pueden ser más, aparte de los que ya hemos mencionado, pueden aumentar, ¿por qué? ¿Qué hace que aumente el número? ¿Qué hace que aumente el número? La presencia de más huesos sesamoideos. Sesamoideos. ¿Cómo? No. O la presencia de huesos supernumerarios. Estos supernumerarios se llaman wormianos. Huesos wormianos. ¿Sí? Los supernumerarios se llaman así. Entonces, ¿el número de huesos puede aumentar? Sí, porque hay sesamoideos más de lo normal o porque hay huesos supernumerarios denominados wormianos. Bien. A ver, empezamos con osteología de la cabeza y tú ya sabes que la cabeza tiene 22 huesos, ¿verdad? Entonces, de estos 22 huesos los vamos a clasificar en huesos pares y huesos impares. Los huesos pares son un montón, así que te conviene primero aprender cuáles son los huesos impares. Dímelo, te escucho, porque esto es sencillo. Muy bien, el frontal, perfecto, no todos a la vez, porque no los escucho, uno por uno, no se peleen. Frontal, ¿qué más? El hueso occipital, ¿qué más? El temporal son dos, no es impar. Parietal también son dos. El esfenoides. El etmoides, ¿por qué lo escribo con mayúscula el etmoides? ¿Por qué lo escribo con mayúscula?
porque es el hueso que se cuenta en dos lugares, ¿verdad? Tanto en el neurocráneo como en el viscerocráneo. Bien, adicionalmente, aparte de ello, ¿qué? El vómer. El vómer, ¿dónde se encuentra el vómer? ¿En qué parte de la cabeza? Vamos a decir en la cabeza, sí, ya sé en la cabeza, pero ¿en qué parte? Formando el tabique nasal, ¿sí? Formando el tabique nasal. Vómer. ¿Qué más? ¿Qué otro hueso impar tenemos? La mandíbula. ¿Sí? La mandíbula. Y si no me he olvidado de ninguno, esos son los únicos huesos impares de la cabeza. Vamos a ponerle numerito para señalarlo en el esqueleto desarmado que tenemos en el lado izquierdo. Frontal, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? El frontal es este hueso de aquí. Es evidente. Hueso frontal, número 1, ahí lo tenemos, lo voy a poner al lado. Occipital, número 2. Sí, ahí está el hueso occipital. El hueso que le he dibujado un circulito a su costado es el hueso esfenoides, que le hemos puesto el número 3. El hueso etmoides es el hueso que ahora me pongo a circular. Ese es el hueso número etmoides 4. Arriba del etmoides estamos colocando al hueso vomer, número 5. ¿Sí? Hueso vomer. Y abajo tenemos a la mandíbula, número 6. ¿Correcto? A la mandíbula. Ahora, en anatomía es muy importante que tú, Albert, ¿qué? Los pares son el resto. Pues. En anatomía es importante que tú separes el concepto o sepas el concepto de cráneo y cranium. Canicova, ilústranos. Muy bien. No son cosas iguales. Cráneo y cranium no son iguales. El cranium tú le tienes que sumar la mandíbula para que se llame cráneo, ¿sí? O sea, si yo te pregunto, ¿qué es el cráneo menos la mandíbula. El cráneo menos la mandíbula. Ahora, el cráneo se va a dividir en dos cosas. En el cráneo tú tienes lo que llamamos el neurocráneo, y por el otro lado el macizo facial. Macizo facial. Ahora, si tú sumas macizo facial más mandíbula, pues se te ocurre sumarlo, dices, a ver qué pasaría si lo sumo. El macizo facial más la mandíbula da el esqueleto facial o viscerocráneo. Esqueleto facial o viscerocráneo. ¿Correcto? El neurocráneo a su vez se puede dividir en dos. ¿En qué parte se puede dividir el neurocráneo? Ah, ya, en lo que llamamos base del cráneo y en lo que llamamos bóveda. Si no te gusta el nombre de bóveda, puedes utilizar el otro, que es calota. Carlota no, calota. Si no te gusta calota, puedes utilizar el otro nombre, que es calvaria. Entonces se llama bóveda, calota o calvaria. Tenemos constituyentes del cráneo, si lo quieres ver de forma extendida. El cráneo, ¿cómo se constituye? Por una base, por una bóveda, calota, calvaria, por un macizo facial y por una mandíbula. El resto son la forma de cómo podemos agrupar los componentes del cráneo. 4 cosas. ¿Sí? Perfecto, chicos. Lo último que vamos a resaltar aquí es que los huesos que no estamos contando dentro de los 22 son estos de aquí. Esos huesos, llamados huesos del oído interno, oído medio, no están contabilizados en los 22, ¿sí? O sea, no los estamos contando. ¿Cómo se llaman esos huesos? Veamos. Dime, de arriba abajo, ¿cómo se llaman esos huesos? ¿Qué crees tú? El primero se llama
martillo. El segundo se llama yunque. Y el tercero se llama estribo. ¿Sí? Martillo, yunque y estribo son el nombre de los huesecillos del oído medio. Que si te preguntan cuántos son, la respuesta es 6. O sea, en total estructuras óseas, el cráneo tiene 28. 22 huesos pares e impares, más los huesecillos del oído medio. En conjunto, martillo, yunque y estribo se llama cadena osicular. ¿Sí? Si se me ocurre sumarlo en cualquier calculadora científica, sumas martillo, yunque más estribo, machucas el botón igual y ¿qué te dice? Cadena osicular, CO, que no es de monóxido de carbono porque no estamos en biología. Cadena osicular. Por favor, tú no apuntes siglas, ¿eh? Tú apúntalo completo. Yo me puedo dar el lujo de apuntar siglas porque al final la diapo se queda para mí, o sea, esto de acá, ¿no? Se apunte. Pero el que tú haces, de pronto pones CO y de ahí no sabes qué significa. Cadena osicular. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Dímelo. Macizo facial. Aquí está. Esqueleto facial o víscero cráneo. Esqueleto facial o víscero cráneo. De ahí es las diferentes formas en las que puedes hacer sumatorias para poder obtener cráneo, ¿no? Cráneo es igual a neurocráneo más esqueleto facial o víscero cráneo. Si te das cuenta, se cumple eso, porque el neurocráneo es la suma de dos cosas y el viscerocráneo es la suma de dos cosas. Y tú sabes que esos dos se dividen por el plano de Frankfurt, ¿sí? El plano de Frankfurt. Cadena osicular, CO. Bien, pasamos entonces ahora a la siguiente diapositiva. Empezamos con base del cráneo. Si yo te pregunto y te pido definir qué es la base del cráneo, tú me vas a responder, es la parte inferior del neurocráneo, ¿sí? Todos hasta ahí me siguen, ¿verdad? Base del cráneo, acá lo tenemos, en la parte inferior, lo que vendría a ser la parte inferior del neurocráneo. Eso es la base del cráneo. Bien. A continuación, lo que vamos a estudiar en la base del cráneo, esta es una vista endocraniana de la base del cráneo, es, por un lado, estructuras anatómicas que están colocadas ahí, las más importantes colocadas en el cuadro, y hacia el otro lado, en la mano derecha, los agujeritos que pueda tener esta base del cráneo, llamados agujeros de la base. ¿Sí? Entonces, ¿con quién te parece que debemos empezar? Ya, vamos a empezar con estas estructuras. ¿Sí? Pero antes de ello, debo decirte, en primer lugar, de que la base del cráneo se divide por 3 líneas imaginarias, que paso a señalar. ¿Se ve eso? Vamos a ponerle un color más fuerte. No, este no se va a notar. A ver si el rojo se nota. Bien, se nota mejor. Esa línea y la otra línea que paso a señalar, ubicada aquí. De esa manera, la base del cráneo se ha dividido en 3 partes. La parte A, que se llama la fosa anterior, la parte B, que se llama la fosa media, y la parte C, que se llama la fosa posterior. 3 fosas, chicos, anterior, media y posterior. Entonces, en cada una de estas fosas hay estructuras que debemos resaltar. Como por ejemplo, ¿qué son las eminencias mamilares? Número 1, eminencias mamilares. Primero, que se ubican en la fosa anterior y son esas elevaciones a manera de cerritos, de cordilleras, que se presenta en la fosa anterior. Esas son las eminencias mamilares. Veamos. Esas elevaciones
En la última charla ahí en San Fernando. Ya. De algo sirvió, ya ves. Estas elevaciones, ¿sí? Ahora, si hay elevaciones, como por ejemplo esta, por más que sea alargada, se llama eminencia mamilar. Esta, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? Entre las elevaciones hay depresiones, ¿verdad? Depresiones. Esas depresiones se llaman impresiones digitales. Y creo que lo hemos puesto ahí, sí lo hemos puesto. Impresiones digitales, número 2. Es como que si tú hubieras jugado, imagínate que la fosa anterior fuera plastilina, y tú en esa plastilina empiezas a colocar tus dedos así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vas a dejar? Depresiones que se llaman impresiones digitales y elevaciones entre esas depresiones que se llaman eminencias mamilares. Esta región que paso a señalar con el número 3 se le denomina limbo del esfenoides. Señalada ahí con el número 3. Limbo del esfenoides. Toda esta zona de aquí. Limbo. Si no te gusta el término de limbo, lo puedes utilizar también como yugo. Yugo del esfenoides. ¿Bien? El esfenoides es un hueso que tiene alas. Dentro de la estructura más importante, como ala, tenemos el ala menor del esfenoides. Número 4. Ala menor del esfenoides, que es importante que mejor lo pintes, ¿no? Para que sepas cuál es el ala menor del esfenoides. Toda la estructura que paso a pintar de celeste viene a ser el ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides también se llama apófisis ingratias. Apófisis ingratias. Doble S y de esta manera. ¿Qué es ingratias? El apellido del sujeto que le dio el nombre. O sea, eso es el epónimo. Apófisis ingratias es el epónimo. Luego, las apófisis clinoides anteriores, número 5, son aquellas estructuras, es aquella estructura ubicada en este lugar. Toda esta estructura ósea se llama apófisis clinoides anterior. Apófisis clinoides anterior. Si te has dado cuenta, lo que hemos señalado hasta ahora, número 1 al 5, son estructuras ubicadas ¿en dónde? En la fosa anterior. Perfecto, perfecto, me está siguiendo. En la fosa anterior. En la fosa media, la estructura más importante y de la cual te van a hacer preguntas no solamente en la pieza anatómica, sino también en radiografías, porque en la práctica, sobre todo para ciertas escuelas, utilizan radiografías, tú pasas y dices, ¿dónde está el cadáver? No, la radiografía está ahí, y señalando una flechita. ¿Qué es eso? Silla turca. Sin embargo, la silla turca tiene partes. La silla turca, que le vamos a poner la letra X, es esta estructura. Ubicada ahí. ¿Sí? Toda esta zona es la silla turca. Letra X. Silla turca. La silla turca tiene partes. ¿Cuáles son las partes de la silla turca? Primero déjame dibujarte la silla turca para que puedas saber cómo son esas partes. Vamos a ver si me sale. Ahí está. Esa es la silla turca. Esas líneas punteadas significa que por transparencia se ve al otro lado. ¿Sí? Eso vendría a ser la silla turca. ¿Cuáles son las partes de esa silla turca? Ahí está. La primera parte que paso a resaltar de rojo ahí se llama tubérculo. Tubérculo de la silla. La segunda parte es la fosa, es el lugar donde te sentarías tú. Si esa silla fuera al tamaño, o estuviera hecho para un humano, tu humanidad reposaría en esa zona, ¿no? En esa zona horizontal que se llama la fosa. Fosa. Si te reclinas hacia atrás, el respaldar de esa silla se denomina lámina. El respaldar de la silla, lámina.
Y por último, esa silla está adornada con dos cuernos en el respaldar al final, en la parte superior, dos cuernos laterales que se denominan apófisis clinoides posterior, ACP. Si no sabes cómo se escribe, acá está arriba, clinoide, ¿sí? Apófisis clinoide, pero esta es la posterior. Ah, es que ya habíamos visto la anterior, claro que sí. Hemos visto la anterior. Esta es la posterior. Bien, apófisis clinoides posteriores. 4 entonces son las partes de la silla turca: tubérculo, fosa, lámina y apófisis clinoide posterior. Ahora, otra estructura en la fosa media es la hoja de la higuera, también llamada hoja del olivo. Esta estructura, que la vamos a señalar con la letra A, bueno, en realidad debe pintarla, a ver, ¿te parece? De verde. Letra A. Y vamos a poner acá el símbolo que lo vamos a señalar con letras con una coloración de tipo verde. Todo lo que pinte de verde a continuación son las líneas que forman parte de esto que llamamos hoja de la higuera. ¿Sí? Hoja de la higuera. Por favor, hazlo. Todo eso de verde. Son surcos a manera de una nervadura de hoja. Son surcos que representan el paso de vasos sanguíneos. No manches, Albert, ¿qué vasos sanguíneos pasan por ahí? Pegado al hueso, sí. Los vasos sanguíneos que pasan por ahí dejando su huella se llaman vasos meningios medios. Entonces, en teoría, si te preguntan, ¿qué es la hoja de la higuera? Un estudiante de estructura humana del curso de Notero 13 responde con criterio y dice, ¿cómo no? Paso a responder. La hoja de la higuera son las depresiones óseas ubicadas en la fosa media que representan el paso de vasos denominados meningios medios. Vasos meningios medios. ¿Sí? No te ofendas si te ponen como clave. La arteria meningia media, cuando pasa en el interior del cráneo, en la fosa media, deja una estructura denominada hoja de la higuera. Albert no me enseñó así, me dijo vasos, pero cuando digo vasos es arteria y vena, pues se entiende. Es la suma de arteria más vena. Última estructura ubicada en la fosa media, el surco para el seno cavernoso. Quizás no se nota del todo, vamos a agrandar. Surco para el veno cavernoso, para el seno cavernoso, letra B. Para los de virtual, lo que está señalado con la manito. Para los de presencial, aquí, miren. Aquí he puesto la letra B que casi no se nota. Todo esto píntalo, resáltalo desde aquí hasta acá. Pintas. Vendría a ser el surco para el seno cavernoso. ¿Tienes alguna pregunta o interrogante? Pues yo preguntaría, ¿y qué es el seno cavernoso? El seno cavernoso es un seno dural. ¿Tienes alguna pregunta o interrogante? ¿Qué es un seno dural? Un seno dural, ¿conocen la dura madre? ¿Han oído hablar de la dura madre? Es una de las membranas que cubre el cerebro. Esa membrana llamada dura madre tiene dos capas pegadas, como si fuera el vinifán que utilizas para forrar tu cuaderno o tu libro, y que lo separas, ¿verdad? Ya. Esas dos hojas en algún momento se pueden separar, y cuando se separan esas dos hojas forman un conducto. Ese conducto se llama seno dural. Entonces, el seno cavernoso es un conducto hecho de dura madre. Es un seno dural. ¿Tienes alguna pregunta? Albert, ¿y si es un conducto, qué pasa por ahí? Sangre, chicos, sangre. Sangre de tipo venosa. Sangre venosa. ¿Tú sabes la estructura? Pase, por favor. ¿Tú sabes la estructura? La estructura en el cuerpo humano que transporta sangre venosa. Vamos, la pregunta facilita, nivel Pocoyo, nivel número 1.
¿Cómo se llama la estructura en el cuerpo humano que transporta sangre venosa? Vena, perfecto, me lo gritaste. Vena. Pero a mayor nivel, ya a nivel universitario, debes saber que dos son las estructuras que transportan sangre venosa en el cuerpo. Uno, las venas. Y número dos, los senos durales. Los senos durales. Un ejemplo de seno dural, el seno cavernoso. ¿Sí? Dos estructuras transportan sangre venosa en el cuerpo, los senos durales y las venas. Ahora pasemos a la parte de la fosa posterior. El clivus, volvemos con el número 8, ¿te parece? Clivus. El clivus es una depresión, una resbaladera, si quieres verlo de esa manera, lo me vas a entender cuando lo veas en práctica. Número 8, coloco la manito ahí para los del virtual o el presencial. Toda esta zona se llama clivus. ¿Sí? Clivus. ¿Qué es? Es el lugar donde reposa el tronco encefálico. Esa es la importancia del clivus. Lugar donde reposa el tronco encefálico. ¿Sí? Luego tenemos el surco para los senos sigmoidales o sigmoides, que es igual. Parece lo vamos a pintar de color morado. Surco para el seno sigmoides. Todo lo que pinto a continuación de morado aquí. Eso es el surco para el seno sigmoides. ¿Sí? Albert, ¿qué? ¿Qué es el seno sigmoides? Es un seno dural. Ah, o sea que transporta sangre venosa y está hecho de dura madre cuando sus dos láminas internas y externas se separan. Exacto, chico. Exacto. Un seno dural, seno sigmoides. Luego tenemos la fosa cerebelosa, que le vamos a poner el número 9, y la POI, el número 10. Fosa cerebelosa, número 9, y la POI, que no se nota acá porque es una estructura de la línea media, que paso a pintar y a representar con un color medio amarillito. Lo hice con morado, pero lo voy a hacer con amarillo. Esa estructura ubicada en la línea media es una protuberancia, que se llama la POI, protuberancia occipital interna, POI, protuberancia occipital interna. ¿Sí? Estoy acá. Protuberancia occipital interna. Fosa cerebelosa, se entiende fosa porque es una depresión, cerebelosa porque ahí se aloja el cerebelo. Fosa cerebelosa número 9. ¿Sí? Y luego, agujeros de la base del cráneo. Los agujeros de la base del cráneo señalados en pantalla, me es imprescindible que sepas qué pasan por esos agujeros de la base del cráneo. Si sabes alguno, lo dices, no hay problema. En el agujero ciego, también llamado foramen coecum en latín, foramen coecum, transporta nada. ¿Sí? En el adulto, cuando ya tienes de 2 meses de vida a más, ese agujero ciego transporta nada. Pero en el recién nacido y en el feto, el agujero ciego transportaba las venas emisarias. Vena emisaria. Eso para el feto o recién nacido. Apuntarlo, por favor, esa acotación. Bueno, las cribas etmoidales van a transportar los filetes nerviosos del nervio craneal. NC es nervio craneal número 1. ¿Quién es el nervio craneal número 1, chicos? El olfatorio, ¿sí? El conducto óptico transporta las fibras del nervio craneal number 2. ¿Sí? A ver, vamos con los nervios. La hendidura esfenoidal transporta fibras nerviosas de los nervios craneales 3. No contento con ello también el 4. No se contenta y dice también, ¿por qué no el 5? Pero el 5-1 y el sexto. ¿Sí? Ojo que no he repetido 2 veces el 6, ¿ah? He colocado quinto 1, quinto con un número arábico 1 como subíndice. 3, 4, quinto 1 y sexto par craneal pasan por la hendidura esfenoidal. En el agujero redondo mayor tenemos el paso de
el quinto 2, mientras que en el agujero oval tenemos el paso del quinto 3. A ver, quinto 3. El agujero redondo menor es un agujero que permite el paso de los vasos meningios medios. Vasos meningios medios. Albert, los que formaban la hoja de la higuera, claro que sí. Salen por el agujero redondo menor. El agujero rasgado, en cuanto a pares craneales, el agujero rasgado transporta un nervio que se llama vidiano, que no es un par craneal, sino un nervio en el cráneo. Vidiano, ¿sí? El conducto auditivo interno para los nervios craneales, número 7 y número 8. El agujero yugular para los nervios craneales, número 9, número 10 y número 11. El conducto del hipogloso, como su nombre lo dice, tú creo que conoces un nervio llamado así, que es el nervio número 12. Entonces tiene su propio conducto del hipogloso. Y el agujero magno transporta el par craneal número 11. Y ahí viene una duda, interrogante, cuestionamiento, problema psicosocial que de repente te ha causado. Albert, que el 11 no solamente pasa por el agujero yugular, sino por el magno. Sí, te has dado cuenta de algo importante. El nervio 11 ingresa al cráneo por el agujero magno y sale del cráneo por el agujero yugular. Todos los demás nervios salen por esos agujeros. El 11 es importante. El 11 sale por el yugular, pero si salió, estuvo adentro. ¿Cómo entró? Por el agujero magno. ¿Sí? Por el agujero magno. Bien, chicos.